bueno, una serie de elementos internacionales que lo hacen un experto en la materia. Con nosotros en esta mañana, Francis Blanc. Francis, bienvenido a Diálogo Urgente. Saludos Khalil y saludo a la teleaudiencia. Yo en esta mañana lo primero que quisiera expresar es que me enorgullece el hecho de que una nueva generación de comunicadores esté tomando estos medios, esté un poco diciéndole a la sociedad o mostrándole una forma diferente de comunicar, y de verdad conozco a Elisa hace tiempo, a Luis que estaba ahí, a ti, Khalil, de verdad me siento sumamente orgulloso con que como esa nueva playa de jóvenes esté en estos medios, y aquí estamos a tu disposición. Francis, la República Dominicana se ha embarcado a nivel gubernamental en lo que es la reducción de la brecha digital. ¿Cómo impacta esto en lo que es la vida cotidiana del dominicano que accesa a tecnología? Mira, el estado tecnológico en el que nos encontramos como país demanda que tengamos ciertas prioridades. En el caso nuestro, un país en vía de desarrollo, la prioridad siempre va a ser tratar de reducir la brecha digital. Sin embargo, ya el nuevo esquema mundial plantea que no solo debe reducirse la brecha digital, sino tener la suficiente capacidad como Estado para regular el nuevo uso de la información y la telecomunicación. Cualquier caso que en este momento tiene lugar a escala del mundo te va demostrando a ti que es una necesidad tener la capacidad para regular, porque no basta con que le des acceso a las redes. Si no hay el desarrollo humano necesario, no va a poder aprovechar la banda ancha como debiera. El Internet presupone la democratización del conocimiento. ¿Por qué? Porque el libro que lee Bill Gates lo puedo leer yo, claro, lo puedes leer tú. Sin embargo, el propio Internet también crea el espacio para dañar a quienes no saben cómo utilizarlo bien. Entonces se convierte en un medio que logra influenciar las sociedades en vía de desarrollo de un modo sumamente negativo. Por eso usted ve que hoy hay gran parte de los jóvenes, por ejemplo, dominicanos, que asisten al proceso de la transculturación. Esa transculturación que se da de un país en vía de desarrollo que termina influenciando un país, de un país desarrollado que termina influenciando un país en vía de desarrollo. ¿Cómo? A través del uso de los medios de comunicación y de la información. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que el capitalismo presiona permanentemente al padre y a la madre para que busquen el dinero para sostener la casa. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre y la madre asisten normalmente al pluriempleo. Si el padre y la madre están en el pluriempleo, yo te pregunto, ¿dónde está el hijo? Buena pregunta. ¿Dónde está el hijo? ¿Quién está criando el hijo? Bueno, entonces, los modos clásicos de crianza, que son probablemente el que tuviste tú, en los que tuvimos nosotros, quizá ya en esta última generación, que era el padre imponiendo el dogma, la forma de comportamiento del hijo, eso un poco va desapareciendo, porque el capitalismo ha sustituido el padre y la madre con la computadora y los software. Eso es como el padre el hardware y la madre el software. Óyeme, ¿tú sabes por qué te lo digo? Bueno, porque el día tiene 24 horas. Si el padre sale a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche, entonces va a estar 8 horas con el hijo. Pero esas son las horas de dormir. Entonces, ¿quién está dirigiendo el hijo? Ciertamente. ¿Quién lo está dirigiendo? Entonces, finalmente, la tecnología está copando la sociedad mundial con una avalancha de conocimiento y de información que si tú no tienes una formación básica escolar y de casa y de tu hogar, entonces terminas corrompiéndote con todo lo negativo que viene por ahí, Francis, por la vía del Internet. Francis, y qué interesante el tema que nos has traído a colación, porque precisamente la regulación de los contenidos es una preocupación mundial. Sí. Y esto a propósito de la masacre que ha ocurrido en la Florida. Cómo se está culpando a los videojuegos, a la Internet, a los contenidos de influenciar jóvenes para que terminen tomando un arma y matando a sus compañeros. ¿Cómo se puede realizar esa segmentación o esa, en muchas ocasiones, censura de los contenidos, de si es pertinente que un contenido salga a la luz pública, como esta noticia, por ejemplo, esas imágenes o no? Lo que ha ocurrido en nuestro país, esas imágenes que vimos, por ejemplo, de Víctor Alexander Portorreal, ese joven que mató lamentablemente a sus hijastros y a su esposa. ¿Cómo regular la difusión de esos contenidos?
Tú planteas dos temas que son temas neurálgicos en este momento. El primero es el tema que tiene que ver con este nuevo pistolero y demás que sucedió en Estados Unidos. Y lo segundo, lo que pasó aquí ya con la tragedia que tiene el país aún consternado en todo aquello. El chamán chakra. Sí, yo pienso que la idea del chamán chakra, esa misma idea es la que lo está haciendo él probablemente, el líder que él quería ser y no había podido. Yo sé que psicológicamente habrá muchas formas de explicar por qué él actuó de ese modo, pero si ya yo me atrevo a darle un nombre y a colocarlo socialmente de ese modo, entonces ya yo le estoy diciendo a otro que tiene una ambición por un nombre también. Mira, podrían usar ese nombre para llamarte a ti si haces un acto de esta magnitud. Y no y estoy difundirlo a través de la red, retuitearlo, darle like. Entonces, te quiero enfocar ambos temas y muy brevemente el de Estados Unidos. Yo pienso que hay tres razones o tres factores fundamentales para analizar por qué en Estados Unidos tienen lugar estas permanentes tiroteos y demás en las escuelas. La primera es, yo pienso que es cultural. Yo pienso que después de la guerra civil en Estados Unidos, darle la prioridad al uso de las armas y todo, como que eso es un derecho humano. Así se atreven a hablarlo los republicanos, que son el ala que un poco lleva el tema de las armas. Entonces hay un tema cultural. El otro tema, desde mi punto de vista, tiene que ver con lo que tú referías, el uso de la tecnología del modo negativo. Porque es que la discusión cambió y se lo reitero. La discusión era que ¿por qué no reducimos la brecha digital? Que no es más que el espacio que hay entre un individuo que tiene capacidad para accesar a las fuentes de la información del Internet y el que no la tiene. Esa es la brecha digital. Hay que reducirla, perfecto, hay que reducirla, pero ¿qué esquema tienes tú como Estado para garantizar que esa reducción que estás haciendo de la brecha digital va a redundar de modo positivo a favor de esos jóvenes que tú tienes en sus casas? Si tú no lo tienes, entonces tú tienes que revisarte, porque estás abriendo de modo desproporcional un medio en el que tú no tienes control. Yo soy probablemente de los pocos que habla de que la primavera árabe, desde mi punto de vista, más que un éxito en términos de participación, bueno, fue un éxito en términos de participación, pero en sus resultados terminó siendo un fracaso, porque hoy todavía esos países no tienen dirección. Están enfrentados entre sí. Y hoy vemos Alepo y decimos, Alepo, pero ¿qué es lo que pasa en Alepo? Es decir, la comunicación no se atreve a llevarle al mundo lo que realmente está pasando. Pero tú estás planteando censura entonces, como en China, en países que tienen control. No necesariamente. Lo que yo digo es que si no hay regulación, la avanzada del uso de la tecnología de la información, donde no se tiene la capacidad para hacer el uso correcto de ella, lamentablemente termina siendo más negativa que positiva. ¿Cómo se traduce eso en el barrio? En el barrio es fácil. En el barrio es puro proceso de transculturación. Me explico. Si los países en vías de desarrollo tienen los medios de comunicación, tienen la capacidad para influenciar, me refería a los países desarrollados, si los países desarrollados tienen la capacidad para influenciar sobre los países en vías de desarrollo, entonces terminan transculturando al joven del barrio. ¿Por qué? Lamentablemente, Los Jordan. Allá voy. Sí. Cuando no se tiene la información necesaria, ¿tú sabes qué tú terminas haciendo, Elizabeth? Simplemente, como joven del barrio, tú tienes una competencia permanente. Sí. ¿Tú sabes con quién tú compites? Tú compites con el narco. ¿Tú sabes por qué? Porque el que se hizo licenciado ya se fue del barrio y se fue y se mudó a otro lado. Pero tú compites con el narco, en cuál vista mejor ropa. Y biológicamente tú tienes una necesidad como joven, que es tener la novia. Y tienes que lucirle bien a la muchachita. Pero ¿qué pasa? Que lo que el mundo te está bombardeando a esa niña y bombardeándote a ti, que ella te interesa, es justamente con la moda. Entonces tú terminas trabajando una semana completa para juntar 500, 700, y el asunto es que trabaja 5 semanas y termina comprando los Jordan a final de mes. Pero para el mes que viene te programa para comprar la camiseta de Chicago. Y la cadena. Entonces, al final, ¿dónde está el contenido, viejo? Sí. Es decir, ¿qué joven es que estamos formando? Estamos asistiendo a una sociedad parásita en todos los órdenes. Yo no freno ahí, yo lo digo así. Es decir, yo entiendo que la famosa deuda social acumulada que por décadas tienen los gobiernos, por cientos de años, la deuda social acumulada que tienen los gobiernos con los jóvenes del barrio se está traduciendo ya en una especie de cáncer que va a parecer insalvable. Esta sociedad, con los niveles de violencia de lo que tú hablas y de lo que tú sabes que tienen lugar en esta sociedad, esto es un tema que está ya llegando a lo cultural, pero no es lo cultural
normal. No, es una imposición. Una imposición, ¿por qué? Porque la transculturación lo que implica es cambiar la cultura tradicional del joven, por ejemplo, dominicano, para que empiece a comportarse como un joven norteamericano, buscando un sinnúmero de indicadores y de parámetros que no son los mejores, porque ninguno tiene que ver ni siquiera con educación. Pero, dense cuenta, la educación no provoca transculturación. Yo no sé si me van siguiendo, es decir... Claro. El joven que se graduó de Oxford o que terminó en Harvard, ese tipo no termina influenciando el barrio, él no. Es que el que lo influencia otro. Es que la transculturación también, Francis, viene dada por lo que nosotros vemos en la internet y en el cine, por ejemplo, porque el cine se utiliza muchas veces como arma, inclusive, de difusión de la cultura y como arma política también. Por eso es tan importante y tan interesante. Y ahí, en el tema de la transculturación y que tú traes la sociedad y los valores, hay un tema aquí en la República Dominicana de un estudio que se hizo de en qué invertían la mayor parte del tiempo los diputados en la Cámara de Diputados y era viendo pornografía en el internet. Entonces, ¿cómo hacemos ahí cuando nuestros diputados y diputadas, porque no se puede ser mezquino con el tema del género también, están viendo pornografía en internet? Yo, qué sé yo, referirme de modo específico a ese hecho, yo creo que nos reduciría el debate. Quiero referirme a que es una realidad nacional y lo digo con pena. ¿A qué me refiero? Ese nivel de superficialidad con el que tú ves que se maneja el diputado es probablemente el nivel de superficialidad con que se maneja la media de la población dominicana. Pero un paréntesis ahí. Tú has planteado un tema importante que yo quisiera el rol de liderazgo ahí es cuestionable. Yo quisiera ampliarlo más entonces en vez de reducirlo. Tú has planteado un sistema de causa y efecto que es grave en función de la consecuencia que está teniendo en el barrio, en la comunidad, en el territorio, el acceso ilimitado y abierto a la tecnología y a la web. Ahora bien, por otro lado tienes a un gobierno que hace ingentes esfuerzos por reducir la brecha digital. ¿Qué tú propondrías para que esto pudiera tener un nivel de repensamiento y que lejos de tener un impacto negativo, lo tenga positivo? Excelente. Yo quiero ver el capítulo de control, por ejemplo, de República Digital. Control. Define control. El capítulo de control. De control. Tú no me puedes plantear un proyecto como República Digital, por ejemplo, que es la apertura del gobierno en todos los órdenes, sin explicarme el nivel de control que tú ofreces de ese uso excesivo de la información. El niño, internet, sí, perfecto. Computadora, perfecto, sí, pero él se la va a llevar para la casa. Hace un rato. Hay que regular el contenido. Regulación de contenidos por el Estado. Sí, por el Estado, pero no solo. Lo que tú estás diciendo. Sí, no, pero además te voy a decir algo. No es solo con la parte punitiva, con la prohibición. No. Es desde la propia educación en el aula. Porque es que el niño tú no tienes forma de controlarlo. Pero lo que sabemos un poquito de tecnología, sabemos que los filtros, los famosos filtros, todos son violables. Y yo te voy a decir algo a ti. Hay jóvenes de 8, de 11, de 12 años en este momento que tienen mucha más capacidad que cualquier técnico de informática para volar el procedimiento. Cualquier muchacho sabe más que cualquiera. El protocolo de seguridad de una computadora. También, Francis, hay tabletas que vienen, por ejemplo, mi hija de 4 años, desde los 2 años maneja una tableta a la perfección, pero la tableta trajo, es una tableta Samsung, una parte de niños que ella sin saberse la clave no puede salir de ahí, entonces no accede a muchas cosas. Por ejemplo, YouTube, el YouTube que le sale a ella ya es predeterminado, configurado. Perfecto, sí. ¿Cómo pudiera ser así también? Si le damos el dispositivo, entonces se lo damos para niños. Pero claro, pero es control, Elisa. Es que hay que tener control, es que ya está demostrado que no puede ser a lo loco. No puede ser abierto. No puede ser abierto. ¿Por qué? Porque es que ya la tecnología lo demostró. ¿Ha tenido éxito dónde? Bueno, en Europa el uso de la tecnología tiene éxito. ¿Por qué? El acceso a banda ancha en Europa, de acuerdo a la Unión Internacional de las Comunicaciones, la UNICOM, que es el organismo referente en el tema, habla de que el acceso a banda ancha en Europa está rondando el 77%. Pero en África es el 16%. En América es el 64%. Wow. Y en Asia, que es donde está la mayor cantidad de individuos, es el 32%. Cuando tú mides todo el nivel de acceso, entonces tú dices, ¿qué sociedad de todas estas ha tenido más éxito en el uso de la comunicación? Bueno, los europeos. Pero ¿qué es lo que pasa con los europeos? Es que tienen formación.
Claro. Es que allí la revolución educativa que estamos haciendo ahora la hicieron hace 150 años. Así es. Claro. El método de formación de allí ya es diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de revolución de la educación. A mí me gusta el nombre. Sí. Siempre a los jóvenes el hecho de las revoluciones nos encantan. Sin embargo, cuando una revolución no surte los efectos que debiera surtir, entonces es ligeramente cuestionable. O no cuestionable, si es llamada como revísenla. Porque si esa revolución de la educación en República Dominicana no va a tener que ver con cambiar la currícula, llevar la tecnología con control a las aulas, entonces es una revolución que debe revisarse, porque ya pasó la era industrial para hablar de revolución en términos de infraestructura. Eso terminó. La revolución industrial, desde mi punto de vista, terminó con el hecho del nacimiento de la revolución tecnológica a finales de los 80. Esa revolución tecnológica trajo consigo a países como el nuestro, por ejemplo, bueno, al mundo entero, pero a países como el nuestro, la sociedad del conocimiento y la tecnología de la información. Es a este tipo de sociedad que asistimos hoy. Es tan tal, señores, el uso de la tecnología en el mundo y ha cambiado tanto los esquemas que cuando miras la bolsa de Nueva York y miras las 10 empresas más costosas del mundo, Tecnología. tú que estabas siempre mirando la industria de la madera, la industria de la agricultura, la industria de la construcción, terminas viendo que la primera es Apple. Que le sigue Google, que después va Getaway, que está Amazon, que está Facebook. Tecnología. Te das cuenta entonces que la tecnología es la que ha copado todos aquellos medios. Entonces, Francis, en definitiva, ese es el destino al que se conduce el mundo. Lo único que nosotros, o hay una tendencia mundial que exigimos, que debe haber control, porque si no existe el control, yo podré con un Twitter decir una cosa negativa de ti, y lamentablemente ya eso no es controlable, Francis, porque ya lo tiré. Hablado, eso debe cambiar. Has hablado de tecnología en la fase final de la entrevista. Quiero que me la toques de manera transversal en los puntos que te voy a dar. Primero, la tecnología en la sociedad. Vemos que regularmente la gente asiste a eventos familiares, sociales, públicos y están más atentos a tirarse selfies, a subir videos en Instagram y demás que a vivir el momento. 2. La tecnología en la política. ¿Cómo impacta esto en el servicio público? 3. La tecnología en los valores que nos norman y nos definen como sociedad. A la inversa vamos a hacerlo, en los valores primero. Es obvio que si tienes el uso de la tecnología a partir ya de una formación básica del joven, vas a conseguir que los valores, en lugar de reducirse, se agudicen en ese joven. Ahora, cuando el joven no tiene ningún tipo de valor, ningún tipo de formación, va a terminar la tecnología entonces influenciando de modo negativo a ese joven y consiguiendo de él nada más que un parásito fruto de la tecnología, donde su padre es el hardware y su madre es el software. Eso es lo primero. Con relación a la política de gobierno, que es la que veo que te estás refiriendo, y el uso de la tecnología. En cuanto al proselitismo, ahí podríamos hacer otra entrevista, porque el uso de la tecnología en la política proselitista, no solo por lo que sucediera con Obama, que es un poco ya la punta de iceberg de todo lo que se ha podido hacer en materia de uso de tecnología en una campaña política, y tampoco no solo con lo que surgiera o sucediera con Trump a partir de la influencia de países extranjeros en una elección estadounidense. Eso nadie se lo podía imaginar, y esas cosas sucedieron. Cada vez que ustedes vean que cambien un director del FBI, di que la investigación está llegando mucho más a fondo. Y con relación, me trataba, bueno, y con relación a la política institucional, eso es República Digital. Y yo lo reconozco. Yo veo realmente... En un minuto, política y sociedad, tecnología y sociedad. Tecnología y sociedad, si lo ves a partir de la formación de la sociedad, es decir, usando la tecnología para formar la sociedad que tú has aspirado ser, desde el nacimiento de la República, es lo mejor, es un éxito. Ahora, si lo ves simplemente para decirle al mundo un indicador de que yo estoy reduciendo la brecha digital, estás en un gran error, porque lo estás haciendo sin control. Lamentablemente, señores, lamentablemente, cuando la tecnología se usa sin el control necesario, termina más dañando que beneficiando un determinado país. Yo sé que estamos en la fase final, y lo que presupone el nuevo debate de la discusión tecnológica a nivel mundial es la existencia de un elemento esencial. ¿Cuál? Que países grandes, con grandes medios de comunicación, terminaban influenciando a países en vía de desarrollo y transculturando a sus jóvenes. Ahora también es posible, después de la declaración de Marshall McLuhan de la aldea global, que los países pequeños influencien lo grande. Bueno. Por eso Easy tiene acción en Estados Unidos. Uso de la tecnología
y del neuromarketing para llevar la mente del joven a hacer lo que ellos entiendan que deben hacer. Ahora te digo, Elizabeth, eso solo es posible cuando en la mente de ese joven, donde llega la información de ISIS, no hay más nada que una ambición por estar en los medios y por ser un showman. Señores, hemos tenido una comparecencia que nos deja con deseo de mucho más. Yo creo que Francis va a tener que venir y por qué no fijar hasta algo para que nos hable de tecnología acá, porque nos impacta de manera directa. Ha sido la participación del experto en comunicación y community management, Francis Blanc. Le agradecemos su comparecencia y ustedes, amigas y amigos, con esta parte despedimos su diálogo urgente, recordando la retransmisión de este programa a las 10 de la mañana por esta EN Televisión, lo que tienes que ver. Pasen buen fin de semana.